Soy el pastor Juan José Gil. Ya llevamos mucho tiempo que se está hablando mucho en las revistas científicas y en otras que no son tanto acerca de la neuromodulación. Se utiliza como un sistema de sanidad o de aplicación médica para corregir ciertas cosas, quitar ciertos dolores, con la utilización de ciertos químicos o hay distintos métodos para aplicar esta especie de terapia que se conoce como neuromodulación. Está muy bien y de hecho a todos nos interesa pues eso, cómo quitar el dolor, cómo recuperarnos de ciertas aflicciones y demás. ¿Sabes? Cuando la ciencia presenta solo su lado bueno, es decir, cuando se presenta todo aquello que nos ayuda, que de alguna forma nos beneficia a nivel personal, a nivel de salud y demás, entonces estamos, por supuesto, de acuerdo en todos esos avances. Creemos que eso es bueno, eso es un servicio, eso es correcto, eso es incluso lo podríamos tomar como parte del amor de Dios por la humanidad, que nos da conocimientos suficientes como para atajar esos problemas o solucionarlos de esta forma, es decir, por medio de la aplicación de ciencia, de progreso en la ciencia sanitaria o médica, etc. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que la ciencia casi siempre tiene dos caras. Una es la buena y otra la mala, es decir, una es la del bien y otra la del mal. Por eso el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, era demasiado peligroso para un ser humano infantil todavía, no desarrollado, no adiestrado y no madurado, como para dejar fuera lo malo y tomar solamente lo bueno. Ese es el consejo bíblico, desechar lo malo y retener lo bueno. Pero el ser humano normal, sin Dios, sin Cristo, sin fe, sin una relación espiritual con el Creador, pues está expuesto a ser engañado fácilmente y a escoger erróneamente. Y muchas veces vemos cómo la ciencia se deriva, se desvirtúa, se descarría hacia la maldad, hacia lo malo. Lo vemos en muchísimas cosas. Sin ir más lejos, sabemos que la energía nuclear es buena si se utiliza correctamente para proveer energía, para proveer servicios de una forma que toda la humanidad se pueda beneficiar de ello, pero tiene su lado malo, es decir, se puede utilizar también como una herramienta de destrucción. ¿Sabes? Cuando la neuromodulación, volviendo al tema, se vuelve invasiva, pues a base de implantes cerebrales, normalmente, ya sea con biochips, microchips, nanochips, lo que sea. Bueno, pues se puede aplicar bien o se puede aplicar mal. Se puede aplicar bien, por ejemplo, si tú antes no podías, tenías un problema en el cerebro, por ejemplo, para no oír, para no ver, etc. Y de pronto han logrado conectar esas partes de tu cerebro que estaban desconectadas por medio de ese socorro, de esa ayuda, de esa especie de intervención que sin duda te va a bendecir, te va a ayudar, te va a recuperar, ¿no? Pero ¿qué ocurre si esto cae en manos de gente muy poderosa que lo que quieren es manipular al ser humano? Si lo que quieren es controlar, lo que quieren es enterarse de qué piensa el ser humano y afectarle por medio de la implantación de emociones, de pensamientos, de sentimientos, etc. Entonces, ¿es tan buena la neuromodulación? ¿O estamos ante un peligro? Porque estamos hablando de que la misma ciencia puede aplicar una cosa para bendición y bienestar de la humanidad, o por el contrario, la puede de alguna manera utilizar para hacerse
de la mente, de las emociones del ser humano. Y entonces, no sencillamente debemos creer que la ciencia, porque sea ciencia, es correcta, o porque el avance ha sido realizado en laboratorios científicos por medio de alta tecnología y porque toda la ciencia se ha puesto en funcionamiento para conseguir algo, necesariamente sea bueno. Puede ser incluso todo lo contrario. Puede tener un origen, puede venir ya de origen manipulado para lograr un beneficio de unos pocos, de unos cuantos, que quieren valerse de esos adelantos y de esos progresos para manipular, para hacer el mal, hacer daño a la propia humanidad. Es fácil que pase, de hecho ocurre. Y hay muchos canales, hay muchos vídeos, hay muchos podcasts, hay de todo para enseñarnos estas cosas, porque estamos hablando de asuntos reales, estamos hablando de cosas que pasan. Por eso tenemos que tener mucho cuidado acerca de cuál es nuestro criterio de la ciencia y a qué nos referimos cuando hablamos de ciencia. Si sabemos diferenciar entre la ciencia pervertida porque está inclinada al mal o la ciencia que ayuda, bendice y podemos pensar de ella que sea buena y correcta. ¿Sabes? El apóstol Pablo escribió en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para el día de Jesucristo. En otras palabras, lo que nos está diciendo la Escritura es que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que asumir responsabilidad por nuestro estado integral. Y somos estas tres cosas. Espíritu, somos seres espirituales. Alguien dijo, somos espíritus encarnados para tener una experiencia terrenal. Y tiene mucha razón. Entonces somos espíritu. Hay una parte de nuestro ser que es eterna porque no está sujeta a las leyes físicas cuando está por sí misma. Es decir, el espíritu en sí es totalmente independiente y no está regido por leyes que lo deterioren como ocurre con el cuerpo. El cuerpo sí que está sometido a las leyes de la materia. Entonces, tenemos el espíritu, que es esa parte más profunda, podríamos decir, o más sutil dentro de nosotros, que tiene la capacidad además de conectar con Dios. Tiene la capacidad de hacer contacto porque está en la misma, diríamos, onda o dimensión, como le queramos llamar, que el resto del espíritu, y Dios es espíritu. Por tanto, tenemos que asumir responsabilidad por la condición espiritual nuestra. Necesitamos cuidarnos, alimentar nuestro espíritu de forma correcta, con la verdad principalmente. También con la fuente de la verdad, que es Dios. También con todo lo que tiene que ver con el carácter, el desarrollo de no solo de la verdad, sino de los frutos de esa verdad. Es decir, de todo lo que emana de esa verdad. Entonces, todo el bien, todo el amor, el gozo, la paz, lo que el apóstol Pablo también llamó los frutos del Espíritu, como vemos ahí en Gálatas. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que también tenemos un cuerpo, y este cuerpo es físico, obedece a las leyes físicas, y por eso cambia, por eso también se deteriora, se enferma y sin duda muere. Entonces, también tenemos que asumir responsabilidad por el cuidado de nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo esté en las mejores condiciones posibles, sea sano, sea fuerte, esté en perfecto estado. Ya sabemos lo que eso significa, tenemos que cuidarlo bien, tenemos que alimentarlo bien, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que evitar hacer ciertas cosas que lo pondrían en riesgo, que de alguna forma lo enfermarían o lo maltratarían. Pero no solamente tenemos espíritu y tenemos
cuerpo, también tenemos alma. Ahora, ¿qué es el alma? El alma es el gran misterio, porque el espíritu tiene su, digámoslo así, su propia realidad independiente del cuerpo, como el cuerpo puede tener también, hasta cierta medida, su propia realidad independiente del espíritu. Pero para que funcionen juntos necesitan un nexo, una conexión. Y eso es el alma. El alma es precisamente lo que liga, la zona que liga ambas cosas, el espíritu y el cuerpo. Ahora, fijaros, en griego, ya sabes que el Nuevo Testamento se escribió en griego, la palabra utilizada para espíritu es una, neuma, para el cuerpo otra, soma, y otra también para el alma, que es psique o psique. De ahí derivan otras palabras como psíquico, psicología, psiquiatría, psicológico, en fin. Todo aquello que tiene que ver con el pensamiento, con la mente, con las emociones, están muy enlazadas con el alma, es decir, tienen su asiento en la mente, tienen su asiento en lo que consideramos psique o alma. ¿Sabes por qué digo esto? No solamente porque tengamos en cuenta o en consideración lo que dice la Escritura, sino para que nos demos cuenta además que para manipular a todo el ser humano en su integridad tienen que entrar en la psique, tienen que manipular la mente. Por eso el cerebro es algo tan delicado, porque ahí está el control. Ahí está la torre de control, diríamos, de un aeropuerto. Ahí está todo lo que tiene que ver con ordenadores, programas. Es decir, son o es el cerebro el centro neuronal de control de todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Si nuestra mente, si nuestra alma está mal, va a afectar tanto al espíritu como al cuerpo. Y eso está más que demostrado. Hay muchas enfermedades que tienen su origen en la mente, tienen su origen en las neuronas, tienen su origen en las emociones, en los sentimientos. Es el alma la que está enferma y afecta al cuerpo porque sencillamente están estrechamente relacionados. Por eso digo, la neuromodulación, cuando es así de incisiva, que se mete en el cerebro y no sabes exactamente qué se persigue, puedes caer en una trampa, y es la trampa de la manipulación. Pueden manipular tus pensamientos, pueden manipular tus reacciones, pueden manipular tu mente, tu psique, pueden variar tu psicología, pueden variar tu manera de ver las cosas, tu manera de sentir, tus emociones, etc. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ser responsables de todo lo que se vaya a poner en nuestro cerebro. ¿Sabes? Cuando estudiamos, cuando aprendemos cosas, todo eso está siendo registrado en el cerebro. Eso es por lo que se utiliza la instrucción, la educación, la formación para manipular a las masas, adoctrinar intelectualmente y emocionalmente por medio de ciertas enseñanzas a los niños, a los adultos, a los jóvenes, etcétera, de manera que sean fácilmente manipulables. Entonces, ya sea que venga de forma externa, como es el adoctrinamiento, por medio de enseñanzas y demás, o ya sea que venga por algo muy invasivo, como una operación cerebral, o algo que se inyecta en la sangre y que va al cerebro, o algo que va directamente al control neuronal, al control de nuestros pensamientos, de nuestra mente y tal, es algo tremendamente delicado que nunca deberíamos de aceptar simplemente porque sí o porque es ciencia. Siempre tendremos que asumir responsabilidad por nosotros, por lo que nos pueda ocurrir, de manera que podamos cumplir la escritura que acabo de decir antes de 1 Tesalonicenses 5. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados intactos, irreprensibles, sin afección del mal.
protegidos por el bien, protegidos por la verdad, protegidos por la responsabilidad que nos corresponde a cada uno. Creo que esto, en este momento de la historia es tremendamente importante porque ya sabemos que hay muchos intereses de por medio para manipular a la humanidad, manipular al género humano, manipular la mente, manipular las ideas, manipular la conciencia, manipular todo aquello que al final es lo que nos da identidad, es aquello que nos hace útiles o inútiles, que nos ayuda a avanzar o que nos retiene o nos deriva hacia nuestra propia destrucción. Quería dejaros este pensamiento, todo esto, porque creo que tenemos que llegar a tomar esta decisión, cada uno de nosotros de forma individual, especialmente los que tenemos una conciencia cristiana. Somos responsables, no solamente de los actos de nuestro cuerpo, también de lo que se filtra en nuestro espíritu. Pero es más, sobre todo, tenemos que tener mucho cuidado con lo que ocurre en nuestra mente. ¿Qué interfiere? ¿Qué se mete? ¿O qué se archiva? ¿O qué se programa en nuestro cerebro? Es tremendamente importante. Seamos precavidos, cautos, preventivos. Pidamos consejo. No nos creamos a cualquiera porque sea científico o porque parezca como que lo que te van a hacer, te van a poner. No, acuérdate que la marca de la bestia será precisamente algo que infiera, que entre en tus pensamientos, en tu ser integral para manipularte, para controlarte, para hacer de ti simplemente una pieza más del sistema de la bestia. No lo permitas, mucho cuidado, asume responsabilidad por ti, por los tuyos, por las personas que amas e incluso, de forma generosa, por todos los que te rodean. Dile la verdad, háblales de la necesidad de ser responsables. Seamos maduros, no nos dejemos simplemente en manos de cualquier político, de cualquier científico, de cualquier poderoso que quiera manipular nuestro cerebro, como ya vemos que hay muchos que están detrás de eso. Os dejo esa reflexión. Que el Señor os bendiga.